existían unos legajos que se llamaban unidades regionales, que tienen unidades regionales con distintas tapas, con distintos colores. La unidad regional de Tigre, en particular, cuando vos abrís el legajo, es un legajo que construyen a partir, no es un legajo personal, de seguimiento personal, sino un legajo que se llama unidad regional, en donde la unidad regional lo que pone es la prioridad en la persecución. Entonces pone trabajadores de Ford y bajaba toda la lista de trabajadores de Ford a perseguir, ¿no es cierto? Porque para eso lo tiene la unidad regional. Y además ese documento nosotros lo leíamos, lo hacíamos, lo poníamos en diálogo con otro documento previo, que es el que de una reunión en la zona de defensa 4, ¿no? Que hacen a comienzos, incluso unos meses antes del golpe, a fines del 75, comienzo de la dictadura, digamos, en donde se van a reunir los jefes de las distintas áreas allí de Campo de Mayo, van a participar los delegados de la DIRPA de Caseros, de San Martín, los de la unidad regional, va a participar el batallón 601, el jefe del área de Campo de Mayo, de algunos de los institutos militares, y ellos ahí entonces van a decir que hasta tanto no haya un destacamento de inteligencia, porque esa zona estaba siendo creada, porque la zona 4 llegó tarde, digamos, si bien venía haciendo represión, llega tarde a consolidarse como zona militar. Entonces, en ese documento están diciendo que se van a juntar todos y que todos van a poner lo que saben para perseguir a los trabajadores, así concretamente. Entonces, ese documento, que fue también muy importante, tanto en la causa Patti para juzgar a Rivero, porque en la causa Patti no solamente se juzgaba a Patti, sino que también se estaba juzgando a Rivero. Entonces, ese documento que da cuenta de cómo había comenzado el nacimiento de la zona de defensa 4, cómo se había incorporado al sistema represivo, también dialoga después con esta idea de que, claro, la unidad regional está juntando ahí el listado de trabajadores, todos los trabajadores que tienen actividad dentro de la fábrica, y a veces dicen, bueno, no sé, una de las víctimas está repartiendo volantes, la otra pintó la pared o leyó el volante. O sea, van haciendo como el seguimiento de las distintas actividades que pueden tener los trabajadores dentro de la fábrica, y eso sigue estando, por supuesto, pero lo aportamos para esas causas que fueron las causas en donde básicamente se ve como el entramado de la persecución a los trabajadores estaba en este registro que te digo de unidad regional, ¿no es cierto? Entonces, fábrica por fábrica, establecimiento por establecimiento. Después también hay otros legajos que también dialogan, que tienen que ver con los establecimientos fabriles. Va a haber un detallado registro de todos los establecimientos fabriles, entonces ahí ya lo que están analizando la DISBA, pero que también sirve para reprimir, es el volumen de trabajadores, cuántos hay, cuántos van a despedir, ¿cierto? Y habla entonces ya de cuántos van a ser los despedidos o si se ha comenzado el proceso de despidos, y bueno, habla de los números, de cómo se va a afectar la planta o no se va a afectar y qué es lo que va finalmente a resolverse. Así que todos esos documentos que están en distintos lugares del archivo, en distintas formas organizativas que se dio la DIRBA y que nosotros ahora ya lo tenemos todos dentro del cuadro de clasificación, todos esos archivos, esas pruebas documentales, nosotros elaboramos un informe que finalmente es el que pone en diálogo todos esos documentos y le da sentido a un aporte más general y una visión más clara de que, digamos, que habla de no ya de una parcialidad, sino de un sistema.